Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días o noches tengan todos y cada uno de ustedes. Vamos a regresar un poquito con estos videos porque bueno, ya cerca de los parciales y es parte del desarrollo. Vamos a empezar con un pequeño apartado que se llama crecimiento y desarrollo en distintas etapas de la vida. Empezaremos desde neonatología, vamos a pasar por la etapa del lactante, la etapa del preescolar y finalmente la etapa del escolar. Así que bueno, vamos a empezar con la primera, que es de neonatología. Bueno, hay que tener en cuenta que la neonatología es aquella área que se refiere a los bebés comúnmente denominados recién nacidos, ¿no? Y esta se divide básicamente en dos periodos, el periodo hebdomadario y el periodo post-hebdomadario. El periodo hebdomadario es aquel periodo que cursa de los 0 días, es decir, desde el día en que nace, hasta los 6 días, una semana. Y el periodo post-hebdomadario cursa de los 7 a los 28 días. ¿Cuál es la principal característica de este tipo de situación o de momento? Bueno, la principal es que es un crecimiento acelerado. O sea, ustedes ven a un bebé que acaba de nacer, o sea, del día que nació y lo ven al mes y es una cosa completamente enorme, ¿no? Es muy, muy, muy grande. Y aún así no se compara con el crecimiento que va a tener un lactante, ¿no? Estos niños que ya van a empezar a caminar, a crecer, etcétera. Entonces es importante empezar a verlo desde esa perspectiva. Van a haber muchos factores de crecimiento. El principal van a ser los IGF, o bueno, como se denomina, principalmente factores asociados a la insulina, ¿no? De tipo 2 o de tipo 1. Y junto con la hormona del crecimiento van a dar un papel muy bueno, ¿ok? La actividad neurovegetativa va a estar presente de manera muy grande, sobre todo por los reflejos que se cursan dentro de este periodo. Sobre todo vamos a estar hablando de los reflejos de Moro, los reflejos de prensión palmar, los reflejos de succión, etcétera, ¿no? Más reflejos que vamos a hacer un poquito más adelante. Vamos a dividir también esta parte en un desarrollo neuromotor, un cognoscitivo y un psicosocial, sobre todo porque son estos los factores que van a influir no tanto en el niño a esta edad, porque más a esta edad en el periodo neonatal es más un niño que lo que quiere es pues cuidado, ¿no? Sino que es más en el desarrollo que va a tener ese niño, es decir, el ambiente en el que se va a estar desarrollando, en el que va a estar existiendo el niño. Hay que tener en cuenta que este periodo, el periodo neonatal, es un periodo de regularización homeostática. ¿Qué quiere decir esto de regularización de homeostasis? Un niño cuando está dentro de su mamá está en un ambiente tranquilo, en un ambiente en el que no lo molesta nada del exterior. Sin embargo, cuando ya existe este nacimiento, esta salida, el niño va a tener ciertas dificultades a lo largo de todo. Y por lo tanto el parto se podría llegar a considerar un semitrauma porque bueno, al final de cuentas va a pasar por un momento complicado en el que necesita una recuperación posterior, ¿ok? Incluso vamos a ver un fenómeno que se llama moldeamiento y cabalgamiento, que tiene mucho que ver con este trabajo de parto. Y bueno, esta etapa es caracterizada por reflejos neurales básicos. Sobre todo son reflejos filogenéticos, es decir, que han quedado atrapados a través de la historia y de la evolución y que además van a permitir un lazo especial con la madre y con el entorno. Entonces vamos a hablar rápidamente sobre el crecimiento de los neonatos, el crecimiento de los bebés. Y es importante mencionar algunos puntos importantes. Por ejemplo, el 80% del peso de un bebé es agua. Es decir, todo lo que un niño pesa aproximadamente cuando es pequeñito, pues es agua, el 80%. Que bueno, esto va a bajar a medida que crezca hasta un 60%, que es lo que tenemos en el organismo, ¿no? Y que bueno, lo vamos a ir dividiendo según otro tipo de características como lo son los líquidos corporales, pero bueno, ese es tema de otro video y de un apartado que vamos a hacer de fisiología. El promedio en el que un bebé nace es aproximadamente entre los 2,6 a los 3,8 gramos, es decir, de los 2.600 a los 3.800 gramos. Es el promedio en que un bebé nace, ¿no? Y sobre todo entre 32 a 36 centímetros de cabeza o de perímetro cefálico.
Sin embargo, cuando un niño nace, es decir, cuando termina este periodo posthebdomadario, que hay que recordar que va desde los 7 hasta los 28 días, aunque algunos autores dictan que hasta los 30 días, el aumento que va a tener va a ser de entre 3 y 4 centímetros. Y cuando finalice este periodo, es decir, cuando finaliza el periodo posthebdomadario y por lo tanto finaliza el periodo neonatal, el crecimiento que tiene es de 750 gramos. Es decir, que de estos 3.800 gramos, 3.500, lo que sea que haya pesado el niño, súmenle 750 gramos y bueno, eso es lo que va a final de cuentas a tener. Cuando un niño nace, pasándonos ahora a lo que es la parte neural, cuando un niño nace, su cerebro pesa aproximadamente 350 gramos. Esto es un cuarto del peso total, es decir, del peso total que va a tener el cerebro, no del peso total del niño. El peso total del cerebro está aproximadamente hacia los 1.300 gramos, más o menos, 1.300 y tantos gramos. Entonces, cuando un niño nace, tiene alrededor de 350 gramos su cerebro y por lo tanto es un cuarto del peso que va a tener un adulto. Y es bastante grande, o sea, por eso es que la relación cefálica pues es bastante específica, ¿no? En esa parte. También en esta etapa existe algo que se llama el hipercrecimiento neuronal, que quiere decir esto, que todas las neuronas van a empezar a desarrollarse, van a empezar a existir conexiones específicas de ellas y por lo tanto van a estar apareciendo ciertos reflejos, ¿no? Que estos reflejos es importante evaluarlos en las visitas del neonato, pero también es importante evaluarlas, incluso algunas se pueden evaluar justo después de que éste haya nacido. Obviamente checando otro tipo de problemas, como aquellos defectos congénitos, cardíacos y demás, pues bueno, algunos que se pueden realizar también son estos, ¿no? Por ejemplo, el reflejo de succión, que básicamente ese reflejo de succión es la búsqueda por esta succión de la mama, la presión palmar y la tracción, que es básicamente el apretar y jalar el dedo cuando se pone el dedo. Incluso la succión se puede hacer con el dedo del observador y bueno, se mete dentro de la boca del niño y se tiene que evaluar la fuerza que está haciendo de esta succión. El reflejo de Moro, que bueno, el reflejo de Moro es básicamente el que se ve aquí, que es básicamente sostener al niño dentro de los bracitos, dejando pegada la cabeza y la espalda y bueno, soltarlo de manera brusca. Esto va a hacer que pues el niño junte los bracitos como si se estuviera abrazando, casi casi como el reflejo de un abrazo y bueno, este es el reflejo de Moro, que es parte de los reflejos neurales. El reflejo de extensión cruzada, que es básicamente cuando se toca una extensión y bueno, eh, un miembro, perdón, y este pues lo extiende. El reflejo de marcha, que es bueno como este niño le está mostrando, y el reflejo de bóveda palatina, que es básicamente el pasar de cierta manera, por ejemplo, en la mejilla, y bueno, va a haber un movimiento ligero hacia ese lado sobre el que se pasó. En cuanto a los genitales, en el crecimiento genital, ahorita vamos a estar hablando, se van a dar cuenta de de 5 tipos de crecimiento. Uno general, uno neural, uno genital, uno linfoideo y un crecimiento de otras partes del organismo, ¿no? En cuanto al genital, va a haber por lo regular hay descenso de los testículos hacia la bolsa escrotal, es decir, el descenso normal que tienen los testículos desde posiciones elevadas hasta la zona escrotal, alrededor de los 3 meses. Sin embargo, en ocasiones esto puede pasar un poquito antes y demás. Y, por ejemplo, dentro de las mujeres va a haber un crecimiento del útero y para que después esté un poquito involucionado, es decir, decrezca y permanezca latente incluso dentro del mismo crecimiento hasta que llegue el momento adecuado en la pubertad, que es un tema que vamos a ver más adelante. En cuanto al crecimiento linfoideo es de los más importantes porque bueno, esto remarca sobre todo esta función inmune que tienen los bebés y los niños en general, ¿no? Que el timo en realidad está muy grande en esta etapa y empieza a decrecer, por eso es que en el adulto incluso se llega a ver como una masa de tejido adiposo nada más. El timo de un niño al nacer pesa entre 12 y 15 gramos, vamos a darnos cuenta más adelante que esto crece muchísimo, sobre todo en la etapa del escolar. Y el crecimiento es progresivo, es decir, no es tan
de golpe, sino que es progresivo. Por eso es que va a través de los años y es muy importante para que exista esta protección del infante. Vamos a ver ahora el crecimiento cronológico y progresivo, es decir, otro tipo de zonas del organismo que también crecen y que por lo tanto también son importantes de tener en cuenta cuando nosotros evaluemos sobre todo a un neonato. El cráneo y la cara van a tener una relación de 8:1, por lo que la cara es más grande en ese aspecto. Y bueno, perdón, el cráneo es más grande que la cara, sobre todo en esta relación de aspecto, 8:1. Y van a existir suturas importantes dentro de esta zona, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, el brecma, que es la fontanela anterior, que sobre todo mide alrededor de 2.5 a 4 centímetros, por eso les puse el promedio de 3.25 centímetros en sentido antero-posterior. Y bueno, también existe lo que es la sutura lamboidea, que sobre todo esta se va a cerrar hacia los 6 meses y la del brecma entre los 18 meses aproximadamente. Existen algunas alteraciones morfológicas dentro del mismo neonato, sobre todo por esta misma hipercrecimiento del cerebro, que recordemos que es un cuarto del cerebro que va a tener prácticamente durante el adulto, por lo tanto es muy grande en relación al neonato. Incluso se habla de que es hasta el 25% de lo que es todo la relación del cuerpo del neonato, ¿no? Es decir, si por ejemplo, un ejemplo, no mide 100 centímetros, que obviamente no es así, 25 centímetros son solo de cabeza, o sea, solo del crecimiento neural. Y por lo tanto va a haber cara pequeña, ¿no? Por esta relación cráneo-cara, que es una relación de aspecto 8:1. Los ojos no tienen capacidad de enfoque, pero pueden seguir personas y también luces muy fuertes. Sin embargo, no tienen capacidad de enfoque, por lo que, o sea, no un neonato no enfoca las figuras como nosotros lo hacemos de esta manera o de esta relación de aspecto, ¿no? En ocasiones en los neonatos puede existir algo que se llama estrabismo y nistagmo. El estrabismo es básicamente que ponen los ojitos, por así decirlo, en un sentido como que viscos, ¿no? Como se dice comúnmente, pero en realidad se denomina estrabismo. Los ponen en esta capacidad de estrabismo. Y el nistagmo, que es este movimiento rápido, que por ejemplo en adultos es patológico, en neonatos, siempre y cuando no tenga otra alteración, se considera fisiológico. El lagrimeo que tienen es bastante bueno y bastante abundante, por lo que están constantemente irrigando los globos oculares, por lo que no dejan paso a una irritación. Algo importante a mencionar en los neonatos es los aspectos otorrinolaringológicos, ¿ok? ¿Por qué? Porque bueno, básicamente tienen una rinofaringe bastante reducida, por lo que es de muy fácil obstrucción. Y la tuba auditiva, o también denominada como trompa de Eustaquio, es muy horizontal y corta. De hecho, esta es una relación que se mantiene hasta que los niños tienen entre 7 y 8 años, ¿no? Que es el periodo escolar. Esta relación, sobre todo de la trompa de Eustaquio corta y horizontal, es la que permite que tengan infección o que sean más propensos a infecciones, ¿no? Como la otitis media aguda. Que, bueno, básicamente esto lo que genera es que pues por esta misma conexión entre la boca y este tránsito mayor que puede llegar a existir con la nariz, se infecte de manera más fácil. Las glándulas salivales están muy activas también. Y aquí esto que dice de 90 a 150 mililitros es básicamente la capacidad del estómago, ¿ok? El estómago aproximadamente de un neonato tiene la capacidad de entre 90 a 150 mililitros, es decir, para que se llena con 90 a 150 mililitros. Y básicamente esto es cada 3 o 4 horas, es decir, que es el periodo en el que el niño pues debe comer. El peristaltismo que tiene es bastante amplio, sobre todo porque comienza un proceso denominado la mielinización, ¿no? Mielinización, repito, que es básicamente el proceso en el que todo el intestino pues se comienza a acoplar, acomodar y demás. Y bueno, este peristaltismo aumentado que en muchas ocasiones puede llegar a tener el niño, sumado a la capacidad que tiene y el periodo tan corto de comida, pues puede llevar a que presente cólicos, que es una cosa muy común sobre todo en los neonatos.
Puede existir una diástasis de rectos. ¿Qué quiere decir esto? Que los músculos abdominales, específicamente los rectos del abdomen, que básicamente hay que recordar que son los que son en medio, ¿no? Pueden tener una pequeña diástasis, sobre todo por estos impulsos peristálticos y demás, que es la diástasis, básicamente es una pequeña bolita, ¿no? Dentro del abdomen. Llega a ser fisiológica cuando esta desaparece en un periodo no prolongado, ¿ok? Y el muñón umbilical, es decir, los restos umbilicales, decrece o se quita alrededor de los 8 días. En cuanto a los signos vitales del lactante, es importante mencionar que la frecuencia respiratoria es altísima, es decir, entre 40 a 60 en el periodo hebdomadario. Y cuando finaliza el periodo posthebdomadario, que es importante decir que va desde los 7 a los 28 días, es de 25 a 40 por minuto, por lo que básicamente decrece bastante. Sin embargo, es una relación que sobre todo se va a ver de manera progresiva alrededor de los siguientes meses, ¿no? Y de los siguientes años cuando el niño comienza a crecer. La frecuencia cardíaca está entre los 120 a 160 latidos por minuto y también puede decrecer hasta los 140 de nueva cuenta cuando termina el periodo posthebdomadario. El timo, como ya habíamos mencionado anteriormente, puede estar entre los 12 a los 15 gramos y es bastante ensanchado, ¿no? La inmunoglobulina G es bastante abundante, sobre todo porque hay que recordar que es la única que se transfiere de la madre al niño, ¿no? Es la única inmunoglobulina que existe. Y en realidad la proporción que tiene es que el niño tiene 30% más de inmunoglobulina G de manera general que la madre, ¿ok? Y esto es por la gran proporción que se ha dado. Y bueno, estos son factores inmunológicos que hay que recordar que es la principal protección que va a tener el niño. La inmunoglobulina A, por lo tanto, va a ser muy baja. Recordar que la inmunoglobulina A sobre todo está en las vías aerodigestivas. Y bueno, este tipo de anticuerpos que se llegan a producir son la primera defensa que va a tener el neonato. Siguiendo con los signos vitales, la tensión arterial media es de 55 milímetros de mercurio, es decir, está entre los 95 y los 65 más o menos sistólica y diastólica respectivamente. Y la temperatura sobre todo va a oscilar entre los 36,5 y los 37. Es importante mencionar que el hipotálamo aquí no está completamente desarrollado, por lo que las desregulaciones de temperatura pueden llegar a ser bastante graves, sobre todo en este periodo, ¿no? Hablando sobre todo de hipotermia. Ahora, el crecimiento neonatal está regulado por factores de crecimiento postnatal. O sea, no es que sea nada más porque el niño crece y listo, no, sino que hay factores inmunológicos específicos, inmunológicos y genéticos, no hormonales también, que llegan o permiten que el niño crezca de cierta manera. Hablando un poquito sobre los factores genéticos y de crecimiento, pues bueno, son aquellos factores que van a influir dentro del desarrollo del niño. Genéticos, como todas aquellas proporciones que le hayan dado por parte de los padres, y de crecimiento, como todas aquellas medidas en las que él se encuentre, ¿no? En cuanto al crecimiento, sobre todo vamos a ver de dos tipos, el crecimiento fetal y el crecimiento postnatal. El crecimiento fetal está regulado por la insulina y por ciertos factores ligados a insulina, ¿no? Mientras que el crecimiento postnatal está regulado por factores ligados a insulina, pero tipo 1, y sobre todo por la hormona del crecimiento. De hecho, esta es la más importante a partir de este momento, porque esta hormona del crecimiento es la que va a empezar a regular en un futuro las distintas características del menor hacia su desarrollo. El factor genético nos habla justamente de la herencia que le dejan los padres al niño y las demás generaciones, ¿no? Esta herencia específica que llega a tener por genética. Y también dentro de este periodo neonatal existe lo que es un desarrollo óseo muy específico, ¿no? Sabemos que existen dos tipos de osificación, o bueno, les comento que existen dos tipos de osificación. El primero sería la osificación intramembranosa, que es aquella que surge directamente desde el mesénquima, recordando que el mesénquima es esta parte de tejido embriológico, ¿no? Que está justamente al lado de la notocorda, específicamente del esclerotomo.
Entonces va a salir esta osificación intramembranosa, y la otra que es la osificación endocondral, que bueno, el endocondral quiere decir que es un molde de cartílago se va a transformar a hueso. Es decir, en vez de que pase de mesénquima a hueso, pasa de mesénquima a cartílago y luego a hueso. En el desarrollo óseo vamos a ver que existe una placa primaria y una placa secundaria. La placa primaria, que es la que existe en la diáfisis del hueso, es importante. Si no entienden muy bien esta parte, tengo un video sobre las generalidades de los huesos. Y bueno, ahí explico un poquito más sobre lo que es una diáfisis, una metáfisis y demás. Y la placa secundaria, que es básicamente la que se desarrolla en la metáfisis, no en esta línea epifisiaria. Los factores reguladores, como ya habíamos mencionado, esta parte del crecimiento fetal, el crecimiento postnatal, sobre todo el fetal regulado por la insulina y por los factores asociados a insulina, y el crecimiento postnatal, que es el que se va a mantener a lo largo de los años. El más importante es la relacionada a insulina tipo 1, o el factor relacionado a insulina tipo 1, y la hormona del crecimiento, que es básicamente para su actuación, pues bueno, viene aquí la hormona del crecimiento. Por ejemplo, se ve en esta proporción, llega hacia su receptor, el receptor de hormona del crecimiento, se asocia con el factor de crecimiento similar a la insulina o relacionado a la insulina tipo 1. Y bueno, esto ya tiene una modulación genética más adelante, ¿no? Que pueden tener incluso factores de segundo mensajero, que activación de canales iónicos, y bueno, esto ya es un factor, un quilombo, ¿no? Mucho más grande. Existen también factores locales. Factores locales me refiero a que cada uno de los tejidos puede llegar a regularse de cierta forma. Por ejemplo, el hígado se regula a sí mismo, el intestino a sí mismo, los riñones a sí mismos y demás, por factores que son secretados por ellos mismos. Por eso son tejidos autócrinos, ¿no? En esta fase neonatal. Hay que recordar que estamos hablando de la fase neonatal, que, recordatorio rápido, los dos periodos, septomadario y postseptomadario. En cuanto a factores permisivos, es decir, son aquellos determinantes que van a permitir, como su nombre lo indica, permisivos, van a permitir el crecimiento y el desarrollo, del neonato. Estos van a ser la nutrición, el estado de salud del niño, la situación económica, el grado de estudio de los padres, incluso eso influye, el desarrollo de la zona de donde vive, si es rural, si es urbana, etcétera, ¿no? Entonces es importante que estos factores permisivos son los determinantes que van a generar que un neonato se desarrolle de forma adecuada o no en su entorno. Ahora, en cuanto a los tipos de desarrollo, nos vamos a dar cuenta que existen varios tipos de desarrollo, ¿no? Y sobre todo son importantes a manera del crecimiento del mismo neonato. Por ejemplo, entre los tipos de desarrollo es importante mencionar que se necesita un equilibrio biopsicosocial. De hecho, si uno recuerda la definición de la salud, básicamente la salud es aquel equilibrio biopsicosocial del ser humano, ¿no? Y es lo que se busca al final de cuentas, salud del neonato. Por lo que van a existir procesos integrales y información. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente van a haber situaciones en las que necesitamos regular y entender de mejor manera al neonato, ¿no? Estos procesos de la formación del mismo ser. Y van a haber ciertas constantes fisiológicas, es decir, hay que dejar que el desarrollo sea adecuado, vigilándolo, pero también explicando que bueno, existen muchas condiciones fisiológicas que se van a presentar en el neonato, ¿no? En cuanto al desarrollo neuromotor, sobre todo lo más importante es recordar aquellos reflejos del recién nacido. Por ejemplo, el reflejo de Babinski, que es básicamente esta parte de pasar la mano en el piecito y que como que lo arruga. El reflejo de Moro, que es esta parte de levantar la espaldita, de hecho es lo que se está viendo acá, es el reflejo de Moro, levantarlo y dejarlo caer para que él recoja los brazos, incluso se habla de que es una abducción de brazos y una flexión de los antebrazos hacia sí mismo, por lo que se ve como un abrazo. La presión palmar y tracción también, que es que agarre el dedo del observador y lo jale. Los reflejos de succión también, que es básicamente meter el dedo y evaluar la fuerza, la coordinación de succión y demás. Y otro tipo de reflejos que veníamos mencionando anteriormente, ¿no? En cuanto a reflejos, el desarrollo cognoscitivo es básicamente dentro del entorno en el que nos encontramos, ¿no?
este entorno en el que nos encontramos es básicamente el que va a permitir un desarrollo adecuado o no del niño. Lo más importante es decir que un niño o un neonato, al final de cuentas, tiene en su entorno y en su mundo a su madre como su principal... Es un mundo, ¿no? Al final de cuentas. Padre y madre son básicamente el mundo del neonato. En este periodo se habla incluso de que existe un autismo, pero se habla de que este autismo es fisiológico y se genera una nula respuesta ambiental. Es decir, el niño no responde al ambiente porque en este momento el ambiente pues no lo toma en cuenta, sino que es básicamente su mundo en sí. Entonces por eso se dice que es una nula respuesta ambiental. Van a existir ciertos estímulos incómodos para él, justamente por este mismo trauma que se dice del parto, ¿no? Y se va a calmar con la interacción materna. Y sobre todo va a tener una búsqueda por los estímulos básicos, es decir, lo que es la succión, lo que es la prensión y demás, ¿no? En cuanto al desarrollo afectivo, es básicamente una barrera sensorial protectora por esta parte del trauma, ¿no? De que pues básicamente busca este acogimiento con su madre, por eso es que cuando está con ella pues duerme mucho, se siente tranquilo, se siente bien y demás. Hay señales diencefálicas en este periodo. Sobre todo lo que ocurre en este periodo es que estas señales diencefálicas que se llegan a presentar en el neonato van a ser desde... hay que recordar básicamente que el diencéfalo es esta primera proporción del sistema nervioso central, ¿no? Diencéfalo, mesencéfalo y prosencéfalo. El diencéfalo es desde el puente. Y bueno, estas son señales rápidas, ¿no? Señales que no se procesan a nivel cortical, sino que son señales más rápidas y que por lo tanto no se asocian a funciones mentales superiores. Y en el desarrollo psicosocial vamos a estar hablando de una interrelación social. Esta interrelación social, pues bueno, va a mostrar caras que puede llegar a ser un niño, como ciertas sonrisas, ciertos aspectos específicos de la cara, y que bueno, estos van a empezar a denominarse como estímulo llave, sobre todo porque va a empezar a abrir puertas, ¿no? De lo que busca al final de cuentas, esta búsqueda y recompensa. Y bueno, factores de riesgo van a existir muchos, sobre todo dentro de este periodo, ¿no? Porque son seres que dependen 100% del cuidado que tienen los niños. O sea, son seres que dependen 100% del cuidado de los padres, perdón. En cuanto a los factores, vamos a hablar en la tríada ecológica, agente, huésped y el ambiente. En cuanto a la gente, los más peligrosos van a ser los biológicos, ¿no? Los infecciosos, virus, bacterias, hongos, parásitos, etcétera. O sea, de mala suerte un prión. Pero bueno, factores biológicos, ¿no? Que serían en cuanto a los infecciosos. En los físicos, sobre todo, se refiere a esta parte del mucho frío, mucho calor. Sobre todo el frío, ¿no? Por lo que les platicaba de que el hipotálamo no está bien regulado para esta temperatura. En cuanto a los mecánicos, vamos a estar hablando del parto, sobre todo por el trauma, ¿no? Y aquí existe lo que les mencionaba en un principio, moldeamiento y cabalgamiento. El moldeamiento es la capacidad que tiene el cráneo de, como su nombre indica, moldearse al canal de parto y por lo tanto pasar de mejor manera. Y el cabalgamiento es una pequeña disrupción patológica, entre comillas, en la que los huesitos se ponen uno sobre otro, ¿no? Esto puede desaparecer, pero en ocasiones se queda. Y hay que aprender a diferenciarlo del caput, por ejemplo, ¿no? Este cabalgamiento, caput, y que en muchas ocasiones no se diferencia, pero que son cuestiones distintas. En cuanto a los químicos, sobre todo puede ser hipoxia o anoxia, es decir, bajo o nulo oxígeno del neonato en el momento del parto o después.
Y en cuanto a los tóxicos, por ejemplo, podría ser una alteración de la bilirrubina, que se ha visto, perdón, ahí dice bilirrubina, pero no es bilirrubina. No, está bien escrito. Esta parte de la bilirrubina que se ha visto que tiene defectos a nivel neural incluso. En factores en cuanto al huésped, es decir, en cuanto al mismo niño, por ejemplo, estos son agentes, ¿no? Cualquier agente que puede llegar a producir un daño en el niño. Ahora, factores en cuanto al huésped, es decir, que el mismo neonato puede llegar a presentar, los genéticos. Y esto pueden ser alteraciones cromosómicas como el Down, ¿no? En el cromosoma 21, genéticas, cualquier alteración genética que puede llegar a tener el niño, o multifactoriales que incluso vienen desde problemas con la madre, ¿no? Como por ejemplo estas alteraciones constantes que puede ser por cualquier otro virus que se haya presentado en ella y que por lo tanto el niño haya nacido con alguna complicación por lo mismo. En cuanto a los factores neuroendocrinos, pues bueno, cualquier alteración del sistema porta-hipoficiario, de hipotálamo hipoficiario. Y en cuanto a la prematurez, pues los riesgos que se llegan a tener dentro de la misma. Y factores en cuanto al ambiente, vamos a estar hablando de 3 ambientes que llega a presentar el neonato. El microambiente, el macroambiente, que aquí es muy importante, y el macroambiente. El microambiente se refiere a sí mismo, a los cuidados y a las necesidades nutricias que recibe, ¿no? Es decir, si el niño no está bien alimentado, se va a manifestar en su crecimiento. Esto se refiere al microambiente, es decir, a sí mismo. Estos son los factores del ambiente. En el macroambiente, pues bueno, se refiere a la madre y los cuidados que ésta le proporciona. Y en el macroambiente son los determinantes en los que nace, es decir, la ciudad en la que vive, el nivel socioeconómico, el nivel de salud en general, si es rural, si es urbano, y bueno, todo lo que se relaciona básicamente al ambiente. Los específicos, entre comillas, serían el microambiente y el macroambiente. El microambiente que se refiere, como les digo, a los nutrientes que recibe y el macroambiente a cómo lo está cuidando la madre. Incluso en el macroambiente se habla de, pues bueno, cómo es que la familia ha recibido al niño, cómo es que ellos se sienten con el neonato y demás. Ahora, en cuanto a los factores de riesgo del desarrollo, lo que vimos fue factores de riesgo de crecimiento. Estos son del desarrollo. En el desarrollo vamos a estar hablando de un interés preventivo. Sobre todo este interés, es decir, para prevenir cualquier complicación que pueda haber en un futuro, ¿no? Por ejemplo, ver los factores de riesgo, tanto del niño como del neonato como de la familia en general. La intervención temprana que tenemos que tener ante estos factores de riesgo. Si ya detectamos que son padres en problemas de drogadicción, que es un ambiente muy feo, por ejemplo, o que existen cualquier otra complicación, pues bueno, intervenir. Y la idea, como dice el siguiente punto, es reducir cualquier repercusión que se pueda llegar a presentar en un futuro. Sobre todo porque vamos a ver cuando veamos etapa de lactante, que en esta etapa en realidad es cuando este crecimiento neural es súper avanzado y es ahí donde necesitamos, son esponjitas, ¿no? Como se dice coloquialmente. Y también tenemos que identificar normalidad, pero hay que recordar que existen ciertas condiciones que a veces consideran patológicas, pero en realidad son fisiológicas, ¿no? Pero es importante identificar la normalidad del funcionamiento del niño en general. Y bueno, en cuanto a factores específicos y mecánicos, por ejemplo, vamos a estar hablando de que pueden llegar a presentarse problemas psicológicos que conllevan a problemas físicos, ¿no? Es decir, cualquier alteración mental del padre o de la madre puede llegar a generar un problema grave en el cuidado del neonato. Ver el grado de atención que le pone la familia, incluso algunos hablan de que, sobre todo en el periodo de lactante, ¿no? Que existe algo que se llama la depresión anaclítica, pero bueno, eso es tema de otro video. Influye también el grado de inteligencia de los padres, el estado socioeconómico, de hecho es súper importante, ¿no? Estos determinantes sociales que se pueden llegar a presentar, experiencias traumáticas de la madre, tanto en el parto como antes del parto, también pueden llegar a presentarse dentro de su vida en general, por ejemplo si tuvo malos padres o cosas similares, incluso puede llegar a generarle ciertos traumas que quiere sacar con el neonato y por lo tanto eso también es un factor de riesgo que hay que estar observando dentro del desarrollo del neonato. Y sobre todo también el papel de ambos padres. De hecho hay un artículo muy bueno que se llama el papel de los padres
en las comunidades indígenas. ¿Y por qué me refiero a ello? Porque bueno, a veces consideramos que no son relevantes y siempre decimos, no, por ejemplo, el macroambiente, el microambiente y demás, pero sí, los padres son muy importantes. Y se menciona lo de la comunidad indígena sobre todo porque en esta localidad, cuando los investigadores llegaron, pues básicamente se dieron cuenta de el impacto que estos tenían sobre todo en el papel en general. Esto es en el papel de ambos padres, ¿no? Que es importante tenerlos. Y sobre todo en la evaluación del neonato, bueno, se va a evaluar el crecimiento y el desarrollo. En el crecimiento, pues va a ser el peso, talla y perímetro cefálico. E incluso se puede comparar con el control prenatal, que pues llegan a presentar en muchas ocasiones, ¿no? Desde el control prenatal hasta el cómo estamos hoy en día. Se puede decir que incluso crece de 27 gramos al día aproximadamente, recordando que al final del periodo va a ganar aproximadamente 750 gramos en promedio. Y en cuanto al desarrollo, pues bueno, es importante hacer un interrogatorio completo a los padres, esta visión del neonato que les estaba explicando anteriormente, ¿no? Es decir, qué ven ellos en el neonato, cómo se han sentido, cómo están sus hermanitos, por ejemplo, el ambiente en el que viven y demás situaciones, es decir, una visión completa. Evaluación de los determinantes familiares, lo que veíamos en los factores de riesgo, ¿no? Esta parte de factores socioeconómicos, factores de vivienda y demás. Lo que se busca es básicamente darle lo mejor para su desarrollo. También se deben de ver las guías específicas, ¿no? Es decir, sobre todo este crecimiento que puede llegar a tener un neonato y con tablas de crecimiento que es importante verlas. Los reflejos básicos del paciente, que es básicamente lo que vimos, ¿no? Moro, succión, prensión, plantar, de marcha, Babinski, etc. Para generar la intervención oportuna, ¿no? Lo que veíamos anteriormente, que bueno, lo que se busca es que si estos determinantes están haciendo daño, bueno, ver cómo nosotros podemos intervenir de manera oportuna para que no existan riesgos mayores. Y bueno, ya para terminar, pues bueno, vamos a darnos cuenta que el nivel de atención debe de ser en 3 sectores, el primario, el secundario y el terciario. En el primario, que sería el sector en el que se desarrollan los médicos generales, es el crecimiento y el desarrollo, es decir, el seguimiento del niño. En el secundario es esta derivación que se hace porque, oye, me di cuenta de que existe cierta anormalidad, entonces vamos con el pediatra, ¿no? Es el tratamiento y la detección específica, porque yo sospecho, pero tú vas a terminar diagnosticando y puedes dar el tratamiento adecuado. Si no se puede en ese punto, bueno, nos vamos al nivel terciario, que ahí hay un equipo multidisciplinario que puede llevar a la mejor detección y manejo del problema. El seguimiento. Se recomienda que existan 2 consultas en el periodo neonatal, una a los 15 días, obviamente después de que nazca y todo, una a los 15 días, donde se haga una exploración completa, se hace el tamizaje metabólico, sobre todo por estas alteraciones neuroendocrinas, y se ve la interacción del niño y los padres, ¿no? Lo que les mencionaba de esta entrevista completa que se debe de hacer. Y a los 30 días ya se ven y se tratan de evaluar problemas en el niño, ¿no? Es decir, el peso, talla y perímetro cefálico que coincidan con la edad, es decir, peso para la edad, peso para la talla y demás factores que son importantes de observar y sobre todo darnos cuenta de los factores de riesgo que existen en este punto para hacer la intervención oportuna, que es lo que se busca al final de cuentas. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente video.